Yo creo que definitivamente en los próximos 2 años vamos a llegar a unas capacidades agénticas bien importantes en lo que tiene que ver con la construcción de producto digital y con la construcción de software, ¿cierto? Vamos a tener una inundación de productos. La cuestión es cuáles de esos productos van a ser de generación de valor Perfecto. para las empresas. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Qué bueno tenerte por aquí en este espacio de Wallbox de conversaciones. Y pues la idea de esta invitación y sobre todo como desde el rol que desarrollas dentro de la empresa y ese contacto todo el día como con los ingenieros y este cambio de paradigma con relación a la inteligencia artificial, pues la idea era como pedirte una conversación muy sincera, como muy orientada realmente a lo que hoy en día está sucediendo y cómo la inteligencia artificial está mezclándose tanto en el desarrollo como en la producción pues, de los software y de los productos digitales en el día a día. Y más que cualquier cosa en estas industrias pues que dependen directamente de la ingeniería y el apoyo de tanto ingenieros como inteligencia artificial para poder llegar al desarrollo de los productos. Muchas gracias, antes por la invitación y claro, conversemos. Bueno, Enrique, yo creo que para empezar, pues la pregunta de entrada sería un poco como cómo se define el momento o cómo definirías el momento actual que vive la industria de los software o toda la creación de productos digitales, pues con la irrupción de la inteligencia artificial. Santi, yo creo que estamos en el mejor momento. Eh, todos los informes de las grandes consultoras, de las Forbes, eh, que buscan mostrar el impacto de la GenAI en las áreas, muestran en la parte más alta, en la vertiente de dinero, impacto sobre funcionalidades en las diferentes áreas, muestran a la ingeniería de software, en la parte más alta, es decir, con el impacto más alto. Y este impacto es porque el contenido que mejor generan las inteligencias artificiales generativas Ujú. actualmente es el lenguaje en texto. Ok. Y en la ingeniería de software, en las disciplinas de ingeniería de software, todos los roles que participan en el ciclo de vida de desarrollo de software generan y construyen código fuente en diferentes lenguajes de programación. Aparte de eso, los artefactos que se generan en todo el ciclo de la construcción del software son artefactos que su base son código fuente o su base se construye a partir de notaciones como JSON o YAML o Markdown. Entonces, definitivamente la base es un lenguaje. La base es un lenguaje Escrito, de que es lo que programación estabas que se escribe. explicando. Y es lo que mejor genera hoy la inteligencia artificial, ¿cierto? Voy a tratar de ponerlo en término un poco más digerible, pues aunque sé que la audiencia está orientada a tecnología, pero pues, creo que habrá otro tipo de audiencia con el que, digamos, podamos interactuar. Cuando estamos hablando de una interacción en texto con relación a una inteligencia artificial, estamos hablando que es transparente, las, no sé, las dinámicas, ¿cómo se llaman las tipologías de escritura en código que acabas de mencionar? Sí, básicamente hoy la inteligencia artificial generativa, que lo que hace es generar contenido. Ujú. Lo que mejor genera es el texto, Y para ¿cierto? ellas, Genera, cualquiera de las cosas que mencionaste es texto. así es, exacto, Ok. genera texto. Hoy las inteligencias artificiales generan muy bien imágenes y todavía nos hace falta un camino por recorrer a nivel de video. Pero el estado del arte hoy y lo más preciso es el texto, el lenguaje. Y en ingeniería de software, casualmente la ingeniería de software es una disciplina nueva en comparación con otra ingeniería como la eléctrica, como la electrónica, como la civil. La ingeniería de software es una disciplina de 4 o 5 décadas y su base fundamental son los lenguajes, casualmente, de programación. Ok. Y hay otros que son notaciones, que también son textos, que se utilizan para acercar de alguna manera roles que no son tan técnicos a notaciones, a definiciones. Y todos los roles de las disciplinas de ingeniería de software, es decir, eh, analistas de requisitos, diseñadores de software, arquitectos de software, desarrolladores, programadores de software, analistas de calidad, ¿cierto? Hoy nuevos roles como los DevOps Engineering,
los cloud engineering, ¿cierto? Los sysadmin, administradores de plataforma, todos generan código fuente. Entonces la inteligencia artificial generativa es un músculo muy importante para todos estos roles y para la generación de los artefactos que se necesitan en todo el ciclo de vida de desarrollo de software. Por lo que yo creo que el impacto es positivo, Ujú. más allá del pesimismo que muchas veces se siente al respecto. Yo creo que el impacto es positivo para todas las disciplinas propias de la ingeniería de software y para los roles también. Yo quisiera como hacer un doble clic en algo de lo que acabas de mencionar, porque pues primero dices que es una de las ingenierías más nuevas y estamos hablando de que una de las ingenierías más nuevas sufre una transformación absoluta Así a es. partir de pues, toda esta integración con toda la posibilidad de interactuar con la inteligencia artificial. Pero a mí me gustaría que nos ayudaras a entender un poco más claro qué fue o cómo realmente ha cambiado la forma de desarrollar productos digitales en los últimos años con esta aparición. Ok, la forma definitivamente ha cambiado enormemente. De pronto como que nos ayudes con un paralelo. Esta era la forma tradicional, Así es. entendiendo que tradicional es bastante Sí, actual. Y esto es lo que pasa. sí, hace un par de décadas, de hecho, vivimos algo en la industria del software que se llamaba la crisis del software. Y era que construíamos software de una manera iterativa. De hecho, tratando de imitar otras disciplinas de ingeniería. Por ejemplo, en la ingeniería civil, usted se toma un tiempo haciendo una evaluación de proyecto, una planeación, hace un diseño, usted se encierra a diseñar el puente, a diseñar la vía, ¿Mm? y hasta que no está todo diseñado, usted no arranca a construir, ¿cierto? Entonces era muy iterativo. Entonces, desde la ingeniería de software, como éramos nuevos hace unas décadas, queríamos hacerlo así. Y eso nos llevaba a una lentitud natural que llevaba a que fracasaron muchos proyectos de desarrollo de software. Entonces vino toda la ola de las prácticas ágiles, el agilismo con el manifiesto ágil por allá en el 2001, ¿cierto? Con todos expertos preocupados por todos estos fracasos, vino la ola del agilismo con las prácticas ágiles. De eso tenemos dos décadas, casi que cosechando la practicidad, el pragmatismo de las herramientas ágiles. Bueno, y hace unos 3 años, 2 años prácticamente nos impacta, creo yo, de manera positiva la inteligencia artificial generativa, de la manera en la que te decía, hacia los roles, en su forma de hacer las cosas, que yo creo que es más que quitando los roles o reemplazándolos, entregando capacidades. Pero por ejemplo Capacidades. ahí en ese tema de capacidades, como tratar de volverlo un poquito más tangible, como en cualquiera de los roles, Ok, ¿cómo era la función o esa dinámica del desarrollador antes y después de? ok. Entonces, mira, eh, te lo voy a responder basado en un principio que tenemos en Wolf. Ok. Y es un principio que nos decimos, y es desarrollo a 3x con inteligencia artificial. Entonces, hoy hay un dato de industria, y es que la inteligencia artificial mejora la productividad de un desarrollador o de un equipo de desarrollo en un 50%. Nosotros en Wolfbox creemos que nos potencia 3x. Eso es un poco más. Ujú. ¿Cierto? Y un ejemplo puntual con lo que lo hacemos es que nosotros a todos los roles de ingeniería que hacen código, es decir, un QA hace código, un desarrollador hace código, un DevOps Engineer hace código, un Cloud Engineer hace código, le entregamos el primer día que llega un IDE con inteligencia artificial. Y este IDE te entrega capacidad o músculo de inteligencia artificial de cuatro maneras. Ok. La primera manera es que te permite en línea, cuando estás escribiendo código, te da una capacidad de IA proponiéndote comandos, proponiéndote formas, basado en el histórico y el contexto de cómo tú vienes trabajando. La segunda capacidad que te da es que te permite actuar basado en trozos de código o párrafos. Tú seleccionas y pides comandos sobre esos trozos de código. Y las otras dos formas son agénticas. Entonces, son formas agénticas del IDE que te permiten actuar preguntas-respuestas y tú accionas, ¿cierto? Sobre el IDE. Un IDE es un entorno de desarrollo para escribir código fuente. Y la otra forma agéntica es agente,
pero objetivo, lineamiento, resultado. Así que él actúa directamente generando el código eh, en la medida en que tú le das un objetivo, le dices los lineamientos de cómo va a operar y él hace la tarea. Esto tiene un reto, claramente, y es evolucionarlo, medirlo, monitorearlo continuamente y gobernarlo también, ¿cierto? Establecer un buen gobierno para que sea basado en los lineamientos, en nuestro caso, el Volvo Architecture Framework, le decimos, que es lo Ujú. que determina todo el gobierno de cómo se llevan todas estas cosas. Y con esto que tú estás diciendo, pues ya expusiste cómo Volvox lo está haciendo. Pero, por ejemplo, ¿en qué momento se tomó o qué hizo que Volvox tomara la decisión de integrar inteligencia artificial dentro de la estrategia de producto y desarrollo? En, en Volvo esto no fue como una decisión que tomamos un día ni que tomamos hace 1 o 2 años. Acá en Volvo hace 10 años tenemos inteligencia artificial. De hecho, hace 10 años tenemos el reconocimiento de máquina, que es un algoritmo de inteligencia artificial, ¿cierto? Tenemos capacidades de inteligencia artificial en funcionalidades de calidad, por ejemplo, hace mucho rato, hace muchos años. Hace 10 años tenemos capacidades de inteligencia artificial en el marcador predictivo, por ejemplo, que es una ventaja competitiva bien importante que tenemos con un marcador predictivo muy, muy, muy potente. Y históricamente hemos venido adicionando componentes de NLP en todas sus generaciones en la herramienta de low code y a gran estudio que tenemos. Entonces, siempre hemos tenido esa vivencia, hemos tenido la intención continuamente de aplicar inteligencia artificial. Creo que si hay un punto de ruptura ahí, como tú lo preguntas, y es porque todas esas formas que te comento lo hacíamos de forma algorítmica y con fórmulas determinísticas, precisas, ¿cierto? Pero hace 3 años ya lo hacemos de otra forma, ¿cierto? Lo hacemos más con, con el modelo no tan determinístico, ¿cierto? Sino con el nuevo modelo de capacidades que entrega la inteligencia artificial generativa, que no es tan preciso. Ok. Entonces, la primera forma algorítmica es básicamente 1 más 1 es igual a 2, ¿cierto? Y el modelo nuevo de la inteligencia artificial pues, generativa te dice que 1 más 1 puede ser 1.9 o puede ser 2.1, no necesariamente preciso y no necesariamente replicable, Ok. ¿cierto? Esa conciencia sí la hemos tenido y hemos venido implementándola con los conversacionales, por ejemplo, de voz, con la implementación de RAP en nuestras funcionalidades de conversacionales de voz y de texto, por ejemplo. Pero con eso que nos estás, digamos, planteando, uno sería capaz de diferenciar entre un producto construido de una forma tradicional y uno impulsado por IA. El usuario final, eh, pues no va a tener una etiqueta que diga funcionalidad con inteligencia artificial, funcionalidad sin inteligencia artificial. Lo que sí empieza a percibir en los productos, en los módulos, en las funcionalidades son nuevas capacidades, ¿cierto? Nuevas capacidades a nivel de generación de información, nuevas, ¿cierto? A nivel de etiquetado, a nivel de resultados de análisis, ¿cierto? Capacidades para interactuar a través de un copilot, ¿cierto? Que va y consulta en una base de datos o que consulta en una base de conocimiento no estructurada que detrás tiene un RAP, por ejemplo, dando respuesta en lenguaje natural. Esas capacidades sí empieza el usuario a identificarla, a verla. Tanto así que hoy es muy curioso porque hoy los usuarios ya extrañan el botón del copilot. Ujú. Y cuando no lo ven en las herramientas ya empiezan a decir: "Ve, está faltando la inteligencia artificial". Enrique, pues yo creo que acabamos de hacer como un pasón rápido, pues obviamente, y hoy estamos haciendo un énfasis más claro desde Wallbox y su quehacer. Yo creo que sería importante entrar como un poco más a mirar como desde el stack tecnológico y los retos de ingeniería puntuales. Y mi propuesta sería que nos fuéramos como a una mirada un poquito más como del core, ¿sí? La idea sería como que nos pudieras ayudar a entender cómo esas decisiones o cuáles han sido las tecnologías base o los frameworks
que están impulsando los nuevos productos de toda esta mirada de IA y sobre todo, pues, desde Wallbox y tu mirada como director. Claro que sí. Mira, ahí normalmente hay que tomar decisiones concienzudas al respecto, porque las posibilidades van desde la intención de querer, no sé, construir un LLM que Ujú. cuesta cientos de millones de dólares. Nosotros no estamos sobre una intención como esa. Más bien adoptamos un framework propio que lo hemos adoptado y adoptado a nosotros. Y ahí viene un principio Volvos también, y es que no somos sectarios con las Ok. arquitecturas o metodologías, sino que adoptamos y adaptamos las que nos generan valor. Entonces, sobre ese principio, nosotros somos consumidores intensos, ¿cierto? Y casi que muy inmediatos de casi todos los laboratorios de LLMs que hay actualmente. Y no solo de el modelo de un laboratorio, sino de todas las posibilidades y características de esos modelos. Entonces, hay también ahí la posibilidad de transferir a la aplicación o a los usuarios esas características. Nosotros eh, aplicamos más el encapsulamiento de esas Ujú. características de los laboratorios y los modelos, y más bien lo traducimos de forma práctica para nuestros clientes y para nuestros usuarios. Es decir, posibilidad de elegir un modelo rápido, ¿cierto? Para preguntas, respuestas, acciones muy puntuales que son sencillas, modelos inteligentes para acciones, interacciones con un poco más de exigencia de lo básico, y modelos razonadores para actividades que requieren, ¿cierto? Una capacidad de análisis y de rigor mayor para poder tener respuestas más contundentes y precisas. A mí me parece, digamos, bastante claro esa postura, pues no vamos a entrar a hacer el desarrollo de un modelo propio, pero o esa mirada de adoptar y adaptar, me Así. parece que como política queda bastante claro. Pero la pregunta sería, en esa dirección, entonces, ¿cómo se enfrenta un desafío técnico, como por ejemplo la latencia, la trazabilidad, la gobernanza de los modelos que pues, obviamente no son propios? Así es. Y ahí acabas de nombrar algo muy, muy importante, y es la latencia, ¿cierto? Tanto así que en este momento, hace poco menos de un año, las capacidades que entregan las inteligencias artificiales generativas a nivel de buenos tiempos de respuesta es lo que hoy habilita la posibilidad de tener conversacionales, no de texto, sino de voz, eh, un poco más eficientes, ¿cierto? Porque imagínate tú hablando con una inteligencia artificial y que le tome, no sé, 6 7 segundos, 10 segundos de responderte. Eso va a ser una muy mala experiencia. Entonces, la disminución de las latencias de muchos de los modelos de los laboratorios nos ha permitido poder incluirlo en nuestros conversacionales. ¿Qué escogemos? Los que nos hagan más sentido, los que nos generen más valor. Otra vez, no somos sectarios, Ujú. no nos casamos con uno específico. eh, Escogemos el que más valor nos genere en esas capacidades de latencia y costo-eficiencia también. Ok. Nosotros, una de las estrategias que tenemos es que no empaquetamos como muchas soluciones y productos eh, el producto de inteligencia artificial o de conversacional, sino que lo entregamos bajo un fundamento cloud casualmente. Nosotros somos cloud nativos, hace por allá 10 12 años nacimos en el cloud, y los fundamentos cloud no solamente los usamos para, para poner la plataforma en servicios cloud, sino que tomamos los fundamentos cloud para transferirlos a nuestros clientes en nuestro producto. Fundamentos como el pago por uso, fundamentos como la economía de escala. Entonces, nuestro conversacional, por ejemplo, nosotros facturamos la porcioncita de uso de ASR, la porcioncita de uso de TTS, la porción de uso de IBR, ¿cierto?
de manera de que sea muy costo eficiente para nuestros clientes. Y dentro de esta mirada global, que pues creo que está ahí, es bastante clara, y entendiendo que, pues digamos que la plataforma o las soluciones son diversas, ¿qué papel en este momento están jugando la arquitectura tipo RAC y los agentes autónomos dentro del ecosistema de la compañía? Ok. Los RAG, ¿cierto? Los Retrieval Augmentation entran a cubrir una deficiencia que tienen los LLM, por decirlo así. Y es la tendencia a que alucinen. He escuchado sobre las alucinaciones. Hay una realidad y es que esos niveles de alucinaciones han venido disminuyendo, pero se conservan. Entonces los RAP entran a cubrir eso. Ya te voy a contar cómo. Y otro tema también, y es el foco en contenido, ¿cierto? Semiestructurado o no estructurado que no es público. Los LLMs, ¿qué saben y qué conocen? Lo que es público. Tienen la información de las bibliotecas públicas de las universidades del mundo, de la biblioteca de los Estados Unidos, ¿cierto? La información pública en las redes sociales. Y sobre ese conocimiento te va a responder. Pero si tú en tu empresa, en tu operación, tu cliente, tu proveedor, tiene información privada, procesos, políticas, conocimiento propio, la inteligencia artificial, los LLM no van a poder responderte sobre eso. Ahí es donde la tecnología de RAG, ¿cierto? Se enfoca. ¿De qué manera? De manera de que tú lo que haces es que en un RAG, cuya base es una base de datos vectorial, que guarda las palabras o los textos en números, matrices o vectores, tú le cargas información, contenido, y lo que hace es que lo particiona. De manera de que tú puedes tener un documento con un tipo de contenido, ¿cierto? Ujú. Un segundo documento con otro tipo de contenido, y lo que hace un RAG es que te responde en lenguaje natural con la combinación, ¿cierto? De una respuesta que tenga que sacar de los dos documentos. Es Ok. decir, genera conocimiento a partir del contenido existente, disminuyendo las probabilidades de alucinación, de hecho, llevándolas casi que a cero, porque eso era un contenido que ya existe, eh, y aparte de eso, enfocándose en un contenido que no es público, sino que es privado. Y dentro, ya puntualmente, entendiendo, digamos, esa definición, ya puntualmente dentro del ecosistema de la compañía, digamos que esa mirada de RAC o combinar el RAC con el agente autónomo, ¿qué relevancia o qué papel está jugando en las herramientas o en los desarrollos? Mucho. Ahorita que te hablaba del IDE, del entorno de desarrollo con inteligencia artificial, definitivamente los IDE con inteligencia artificial utilizan los motores de los LLM, ¿cierto? De hecho, tú puedes escogerlo. Hoy, por ejemplo, el mejor LLM orientado a generar código fuente es Claude, ¿cierto? Pero puedes utilizar los de OpenAI, bueno, y cualquiera que eliges. Pero adicional a eso, al conocimiento, ¿verdad? Que tiene un LLM para generar código fuente y hacerlo muy bien, como en este momento se hace, también tú tienes definiciones de cómo vas a construir software. Y esas son internas. Ujú. Y ahí es cuando volvemos a nuestro principio de adaptar, ¿cierto? Entonces, todas esas buenas prácticas, definiciones, principios para construir, los colocamos en un rack. Y el entorno de desarrollo lo apuntamos a ese rack de manera de que haga las cosas, ¿cierto? En conjunto con el desarrollador, con el rol, eh, enfocado en las definiciones propias que tenemos. Yo creo que ya queda bastante claro como esa forma, la mirada en que se están integrando los procesos de todo el día con, pues digamos, con los desarrollos, con el producto. Pues yo creo que lo que seguiría en esta conversación es esa mirada que conecta ya lo técnico, cómo se convierte o cómo es que se está logrando llevar a valor real hacia el cliente. Ok. Yo creo que ahí hay un par de, de asuntos que le generan valor a los clientes. Y lo primero es la velocidad. Ok. La velocidad que evidentemente nos entrega la inteligencia artificial para hacer definiciones, tomar decisiones,
a hacer validaciones, más allá de lo duro y puro de hacer ingeniería que hablábamos un momento, ¿cierto? Eh, Esa velocidad la percibe el cliente en módulos, funcionalidades, mejoras continuas, ¿cierto? Solución de problemas, porque los clientes también necesitan muchas veces hay bug, tenemos problemas, hoy reaccionamos mucho más rápido. Nosotros, nuestro flujo iterativo de entrega de valor continuo es sprint de una semana, Ok. ¿cierto? Dos sprints es un review, es decir, una presentación y exposición de producto en público durante toda la compañía con algunos clientes y partners que la hacen los propios desarrolladores. Dos, dos sprints, es decir, de 15 días, un mes, es un Product Day, que es una entrega que ustedes desde marketing, ¿cierto? Hacen a nuestros clientes en un escenario con los product owners, ¿cierto? Dirección de producto, ingeniería. Y casi que uno o dos Product Day generan un webinar, que es otro espacio más amplio también. Entonces, definitivamente la inteligencia artificial nos da garantía, ¿cierto? Fortalece, ¿cierto? Y le mete mucha velocidad a ese ciclo de iteración continuo que tenemos. Enrique, pero por ejemplo con la IA les ha permitido identificar oportunidades o mirar nuevos productos desde los recursos, las ayudas o mejoras impulsadas particularmente por lo que han encontrado en esa combinación. Sí, efectivamente. Nosotros somos, en cuanto a las decisiones de producto, muy pragmáticos y yo creo que también abiertamente participativos con todas las partes de nuestro interés. Es decir, incluimos en nuestras decisiones a nuestros clientes, obviamente, al área de producto, el área de ingeniería, el área de negocio, ¿cierto? Y ahí tenemos tres tipos de respuestas. Ok. Sí lo vamos a hacer, ¿cierto? No lo vamos a hacer por ahora, pero lo revisamos más adelante en el roadmap y no lo vamos a hacer. Si la respuesta es sí lo vamos a hacer, eh, eh, entonces lo que hacemos es que lo hacemos muy rápido, en términos de semanas. Y si es una funcionalidad que tiene en su base inteligencia artificial, como muchos otros tipos, ¿qué hacemos? Hacemos un demo funcional que lo divulgamos ampliamente, lo utilizamos nosotros mismos en nuestras operaciones, porque nosotros tenemos operación de servicio al cliente, tenemos gestión de incidentes, ¿cierto? Entonces también lo, lo, lo utilizamos y lo ponemos a andar, o sea, lo colocamos como un servicio gratuito, accesible. Ese es el ciclo de prueba continua, evaluación o de descarte también de productos. Y así iteramos continuamente. ¿Y serías capaz de darnos un ejemplo reciente de cómo esa IA ha transformado una funcionalidad o un proceso existente? Claro, mira, hoy por ejemplo, dos ejemplos puntuales. Nuestro CRM, en semanas sacamos una funcionalidad de rack, que en su base tiene un rack, que lo comentabas hace un momento como tecnología. Y básicamente es un botón con un asistente, ¿cierto? Que te permite crear diferentes dominios de conocimiento y el agente, ¿cierto? Que usa el CRM puede hacer uso de ese asistente para tener información y dar respuesta a los usuarios o clientes. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es uno que está recién salido del horno hace un par de semanas y es la nueva versión y la mejora del bot, de la voz del cliente. Ok. Teníamos un producto que teníamos que configurarle como unas categorías para que basado en esas categorías pudiéramos tener una segmentación de intenciones, ¿cierto? Hoy con inteligencia artificial quitamos esa categorización que tenía que hacer el administrador y la inteligencia artificial cada 10 días genera 10 15 de esas categorías y genera los porcentajes de intenciones sobre esas categorías. Entonces le dimos una vuelta en semanas al producto de la voz del cliente con un impacto yo creo que bien importante para nuestros clientes y operaciones. Bueno, la siguiente pregunta, digamos, para poder seguir como ahondando, sería un poco más enfocada en qué papel cumple la experiencia de usuario, pues todo lo que hemos venido hablando hace ya bastante tiempo de UX, en esa adopción de productos basados en IA. Ok. Ahí podemos
de pronto hablarlo de cara al usuario que desarrolla en nuestra plataforma. Ok, Nosotros tenemos una plataforma de low code que se llama Diagram Studio, que históricamente hemos construido muchos componentes ahí de muchos tipos para que las operaciones, nuestros usuarios técnicos y desarrolladores construyan flujos, ¿cierto? Automaticen interacciones de voz, de chat, ¿cierto? De scripting. Y hoy la inteligencia artificial nos lleva eh, a un principio, que también es un principio Wolfos, que hemos adoptado, que es First AI, ¿cierto? Y un fundamento de ese principio es orquestar agentes, orquestar agentes. Entonces, normalmente lo que hemos hecho en Diagram Studio es hacer flujos de interacciones. Hoy, el cambio a nivel de experiencia de usuario desarrollador es que construya y orqueste agentes. Entonces, así veamos, hay un flujo, no necesariamente ya es un flujo. Son varios agentes que tienen diferentes objetivos, diferentes propósitos, interactuando entre sí. tú acabas de decir una palabra que me queda como sonando mucho cuando dices First IA. Yo pienso que el término se ha vuelto parte de la venta y sobre todo pues, en la industria de software. Así es. Para ti, ¿cuál sería realmente un compromiso de trabajar con IA o simplemente vender a partir de ese lema? ¿Dónde ves una diferencia donde un cliente, un usuario final, sea capaz de entender cuándo se está simplemente utilizando el término como parte de la venta y cuándo realmente se ve un propósito dentro de una empresa y sus productos que tienen un compromiso con el que acabas de nombrar de First IA? Ok, mira, ahí hoy la comunidad, las comunidades, open source, las universidades, de hecho las grandes empresas de tecnología producen software open source, ¿cierto? Público, repositorios, la capacidad de bytecoding que se tiene hoy con la inteligencia artificial, da la posibilidad de poder hacer pequeños MVP, ¿cierto? Pruebas de concepto con inteligencia artificial, demos, pilotos, hasta pequeños productos de forma muy rápida. Esa es una realidad. De ahí, ¿cierto? De esas posibilidades a, a tener esas capacidades en una plataforma que te integre diferentes canales, que te lleven el end-to-end de la interacción, que te dé todas las posibilidades a nivel de data detallada, consolidada, que te dé capacidades de integración a partir de APIs, ¿cierto? Ya eso es otra cuestión. Que te dé la capacidad de escalar, ¿cierto? Porque un demo, un piloto, es difícil escalarlo. Entonces, tener ya una capacidad de inteligencia artificial que te sirva para 5 usuarios, 100 usuarios, 1000, ¿cierto? O 10.000 usuarios, ya ese es otro asunto y eso es lo que nosotros procuramos, hacerlo escalable, mantenible, ¿cierto? Y con generación de valor continuo para nuestros clientes. Es algo así como que no depende tanto del algoritmo, sino que más de la claridad y el propósito de esa estrategia IA. Así es. Que trascienda más allá de poder hacer algo de forma muy rápida. Eso es una cosa, ¿cierto? Que logramos nosotros a través de una plataforma como la nuestra. Enrique, yo sé que al principio lo compartiste un poco cuando empezamos como a abrir el tema, pero digamos que después como de este recorrido y como entender un poco más la dinámica y la construcción y el rol de la IA, quisiera como ahondar un poco y entender cómo ves tú realmente que se está transformando el perfil del ingeniero en esta nueva era del desarrollo con IA. Bien, esa es muy buena pregunta, Santi. Y ahí podemos hablarlo basado en otro principio, vuelvo, ¿cierto? Y es mentalidad full stack. Ok, Y eso no es solo un principio de ingeniería, sino es un principio corporativo Volvo. Y la mentalidad full stack en lo que tiene que ver con ingeniería y con inteligencia artificial eh, ayuda mucho para
minimizar la especialización que antes era tan fuerte a nivel de informática y de ingeniería. ¿A qué me refiero con eso? Que el desarrollador era desarrollador front-end y Ujú, ya. De hecho, era desarrollador front-end con un framework Angular o front-end con Vue y solo hablaba ujú. y entendía front-end con Angular. Y si usted le hablaba de otra cosa, no, yo soy especialista en esto. ¿Pero por qué? Porque se tenía la necesidad de aprenderse cosas de memoria, de aprender el framework, ¿cierto? De actualizarse con el framework continuamente. O teníamos, por ejemplo, una especialización de desarrollador backend. Y eso se extendía a otras disciplinas, como por ejemplo DevOps Engineer, ¿cierto? Cloud Engineer. Hoy la inteligencia artificial nos permite ampliar el ámbito de acción de- del rol informático hacia esos roles. Entonces, nosotros con el pensamiento full stack, lo que procuramos y lo que buscamos es que nuestros ingenieros de software, como les decimos, de ingeniería, cubran todas esas disciplinas. Es decir, hagan infraestructura como código, ¿cierto? Hagan integración continua, construyan los pipelines, desarrollen el back, desarrollen el front, ¿cierto? ¿Y por qué tenemos esa posibilidad hoy? Porque la inteligencia artificial nos da el músculo y el conocimiento para hacerlo con mayores capacidades. Pero entonces, la pregunta ahí que seguiría es, ¿qué competencias se están volviendo más difíciles de encontrar en estos nuevos perfiles? Ok, entonces lo más difícil ahí ya son competencias especializadas. En el momento en que avancemos en, en los pasos de implementación de inteligencia artificial, cuando se quiera hacer fine tuning, por ejemplo, de modelos, eh, eh, los temas, por ejemplo, de analítica, hay veces con Big Data tienen otras especialidades, ¿cierto? Que siguen siendo todavía interesantes y siguen siendo necesarias. Y bueno, nosotros tenemos un reto continuo eh, desde lo técnico, porque sabes que los ingenieros somos un poquito cuadriculados, muchas veces no tenemos muy buenas competencias en comunicación y nuestro reto continuo desde ingeniería en Wolbos es fortalecer las capacidades de comunicación, ¿verdad? Y las capacidades de orientación al cliente. Eso sigue siendo necesario. Y tú acabas de nombrar, digamos, con eso una apertura que, pues, es bastante evidente. Y es que el ingeniero está teniendo que tener también dentro de su contexto temas como diseño y producto. Así es. Sí. Mira que ahí tocas un tema que hemos vivido en Volvo hace poco más de un año. Tenemos un área de producto. Antes el producto lo hacíamos entre todos. Hoy seguimos haciéndolo entre todos, pero tenemos una cabeza visible con un área de producto. eh, em, y con esa definición, entonces salieron dos flujos, ¿cierto? El flujo de Product Ops, ¿cierto? Productos más operaciones, que incluye los procesos de diseño, construcción de productos y construcción o desarrollo del producto con ingeniería y dentro de ese flujo, Design Ops, ¿cierto? Que es todo el tema de experiencia, diseño de interfaces de usuario, con sistemas de diseño. Eso lo estamos viviendo, lo estamos aplicando como forma de madurar nuestro ciclo de construcción de producto. Yo creo que para empezar como a bajar ya la conversación, la idea sería hacia dónde ves que se dirige la próxima ola, innovación de productos digitales con IA. Ok, eh, ahí se puede hablar bastante, ¿cierto? Y lo difícil muchas veces es hacer. Atinar. Es hacer esas cosas que predestinamos, ¿cierto? Vaticinamos, o sea, que van a ocurrir. Yo creo que definitivamente en los próximos 2 años vamos a llegar a unas capacidades agénticas bien importantes en lo que tiene que ver con la construcción de producto digital y con la construcción de software, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es lo que hoy está más desarrollado con lo que hablábamos al inicio de la conversación.
Eh, Creo que vamos a ir muy rápido a posibilidad de construir producto digital eh, de forma completa, ¿cierto? Desde un agente de inteligencia artificial. Yo creo que el reto va a seguir siendo ¿qué producto hago? ¿Cierto? Yo creo que vamos a tener una inundación de productos. La cuestión es cuáles de esos productos van a ser de generación de valor para Perfecto. las empresas, para los usuarios. O sea, con cuáles de esos productos que yo hago le voy a pegar finalmente, ¿cierto? Entonces, lo que siempre se ha necesitado, identificar las necesidades del negocio, las necesidades, los nichos interesantes, porque yo creo que la capacidad para construirla está, está. Entonces yo creo que ese es el esfuerzo, siempre identificar una necesidad con la que podamos solucionar con las capacidades que vamos a tener, prepararnos para eso. Yo te propondría con eso hacer ya un cierre. Y pues dentro de este cierre la pregunta sería como, para una empresa latinoamericana, y con tu mirada pues como de todo este panorama de trabajo con IA, ¿cuál sería el consejo si realmente quisiera integrar esa IA en su oferta de valor? Ok, yo creo que ahí es hacer uso de la inteligencia artificial no solamente en el producto que se construye, y tener el copilot, y tener el rack ahí, ¿cierto? Y tener las capacidades para decidir, para analizar, para generar información, eh, sino también utilizarlo en el cómo se hace. Es decir, es hacer uso de las capacidades de inteligencia artificial en el cómo lo hago, ¿cierto? Y también en el producto que construyo como tal, que es lo que nosotros buscamos hoy. Por acá arrancamos la conversa, ¿cierto? Enrique, muchas gracias por estar en este espacio bastante aclarado, No, de a ti, verdad. Santi, muchas gracias por invitarme.